Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de los profetas y vamos a hablar del oficio de profeta. Se recuerdan, digamos, con esto hacemos la trilogía y si se acuerdan hemos estado haciendo estudios sobre el oficio de sacerdote, el oficio de rey y el oficio ahora que vamos a ver en este video de profeta. Para cerrar la trilogía de que cuál es el oficio del cristiano es de ser sacerdote, rey y profeta. Y hemos estado viendo cómo ese era el plan original para Israel en el antiguo pacto, pero hemos visto en el caso del sacerdocio y en el caso del oficio real cómo Israel desechó ese oficio, ¿no? Y vamos a ver ahora algo muy similar, algo muy similar. Vamos a estar viendo, digamos, paralelismo, ¿no? Y por supuesto, como en Cristo, la iglesia, no Israel, ha sido confirmada en estos oficios. Ya lo vimos en el oficio de sacerdocio, lo vimos en el oficio de rey y ahora lo vamos a ver en el oficio profético, ¿ya? Pero antes vamos a tener que definir qué es lo que significa ser profeta, qué es profecía, ¿no? En el estudio o artículo que escribí, ¿verdad? Parto con esto, parto con la idea de lo necesario para poder comprender de forma eficaz lo que es la vocación de profeta o digamos el oficio de profeta, sobre todo en el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto hay un pequeño cambio, ¿verdad? En el antiguo pacto compartimos muchos elementos con los profetas del antiguo pacto, pero los profetas en el antiguo pacto podían tener una revelación nueva que podía llegar a ser escrita, ¿verdad? Esa revelación se podría agregar al canon. Algunos profetas, era digamos, un caso especial de algunos profetas y en algún momento de ese profeta, no siempre, ¿no? Porque hay muchos profetas que escribieron, pero esas escrituras no quedaron como canon, no quedaron como palabra de Dios inspirada, tal como lo hemos estado estudiando en el manual de discipulado que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, para poder comprender el oficio, este oficio de profeta en el nuevo pacto, necesitamos despojarnos, por supuesto, de las definiciones que son deficientes, que en muchas ocasiones se presentan como esotéricas, místicas, ¿verdad? Que en nuestros días, sobre todo en el ámbito pentecostal, carismático, ¿verdad? Se han querido o se han establecido. Y muchas veces, lamentablemente, los que dicen ser sana doctrina, sus definiciones de profecía y de profeta están sesgadas por la misma definición que dan estos tipos locos que heredaron del paganismo, esas definiciones de lo que es profeta, y personajes como MacArthur, como cualquiera que hoy en día andan negando el don de profecía o el don o que existan profetas en el nuevo pacto, eh, su definición de profeta está sesgada con lo que estos tipos locos de los pentecostales nos dicen que es, ¿no? Es una necesidad particularmente necesaria en lo que respecta al concepto del oficio profético, que lo definamos correctamente según las Sagradas Escrituras. El profeta nada tiene que ver con una figura esotérica dedicada primordialmente a decir cosas del futuro o a la futurología. Es como que él ya sabe lo que va a venir y lo predice perfectamente. No, eso no tiene nada que ver en la visión bíblica de lo que es un profeta. Por supuesto, a los profetas en varias ocasiones Dios les entregó una palabra específica sobre lo que iba a pasar en un futuro, ¿no? Como por ejemplo al profeta Isaías, a Daniel, a Jeremías, etcétera, ¿no? Les dio Dios una palabra sobre lo que iba a pasar, ¿verdad? En un futuro, ¿no? Pero esa no es la función de un profeta, ¿no? No es la función de un profeta. La profecía eh, la profecía, en consecuencia, no debe entenderse primordialmente como predicción, aunque pueda tener elementos de predicciones, pero no es el oficio de profeta el ser alguien que predice el futuro, sino que es una función de proclamación.
proclamación, que es el acto de articular la verdad revelada de Dios con su autoridad intrínseca, la autoridad de la palabra, no del profeta, sino de la palabra, aplicándola a las situaciones concretas del tiempo y lugar del profeta. Entonces, juzgando, discerniendo los tiempos con el pacto y la ley de Dios, juzgando su tiempo, su cultura, las personas, ¿verdad? Las organizaciones, lo que sea, todo juzgándolo a la luz del pacto y la ley de Dios. ¿Mm? Según digamos, el parámetro, por decirlo así, ¿no? El estándar del pacto y las bendiciones y las maldiciones prometidas en el pacto para aquellos que quebrantan o que obedecen la palabra ley de Dios, el pacto que Dios nuestro Señor nos ha dado. Ocupar el oficio de profeta equivale a servir como embajador de la palabra del rey, y el acto de profetizar consiste en la aplicación de dicha palabra a todo ámbito de la vida, desde la esfera doméstica y comercial hasta las cortes de gobierno. Ese es el oficio de profeta. Por tanto, ya vemos que todo cristiano debería digamos, ejercer ese oficio de profeta. Es un llamado, ya vamos a ver que así nos ha establecido Dios nuestro Señor. Pero veamos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, cómo operaba esto. En el pacto sinaítico, que le podemos llamar el Antiguo Pacto, o la antigua administración del pacto, en algún video a futuro voy a hablar sobre la doctrina del pacto para entender mejor lo que quiero decir con la antigua administración y la nueva administración, pero dejémoslo por ahora en el Antiguo Pacto. La intención soberana de Dios, nuestro Señor, no se orientaba a la creación de una casta especialista de religiosos, ¿no? Por decirlo así, de sacerdotes o de profetas especiales, sino a la consagración de una nación entera para su servicio. De manera análoga a su llamado como reino de sacerdotes y reyes, Israel fue igualmente convocado a constituirse como una nación de profetas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es un paralelo a los otros oficios. Dios quería que toda la nación fuese profeta. El fundamento de esta vocación universal residía en la posesión universal de la palabra ley de Dios. Todo aquel que tenga la palabra de Dios y que Dios le ha encomendado estudiarla, leerla, aprenderla y aplicarla, tiene un oficio de profeta. La ley no fue consignada a una élite clerical, como ya lo hemos visto, a una élite real, como ya lo hemos visto también, no fue asignado al sacerdote o al rey para que el rey la explicara o para que el sacerdote digamos, seleccionara qué es lo que tiene que tener el pueblo. No, fue entregada a todo el pueblo, ¿no? Y tampoco lo fue entregado a una casta de profetas. No. No fue entregado ni para el clérigo, ni para los reyes, ni para los profetas especiales que fuesen como una especie de jerarquía y que una clase especial, ¿verdad? Para que ellos la dispensaran, la controlaran, ¿verdad? La dispensaran de forma controlada para el pueblo. No. Fue entregada a la totalidad de la congregación, a todo el pueblo. Desde pequeños hasta grandes, desde niños hasta adultos, hombres y mujeres. El mandato de la ley es explícito en esto y no hay ninguna duda acá. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Un mandamiento de Dios nuestro Señor para los que son miembros del pacto, de vivir en estos términos. Todos, no solamente el profeta, no solamente el pastor, o el sacerdote, o el rey. Todos, y ya vimos que al rey, cuando se estableció un rey humano, Dios le ordenó esto. ¿Pero por qué le ordenó esto? Porque tenía que vivir como un rey, como Dios quería que todos vivieran, y como un profeta, como quería Dios que todos vivieran. Porque un profeta es aquel que tiene la palabra, la entiende, la estudia, la sabe y la aplica, y la proclama, ¿verdad? Y juzga el mundo, la realidad, su entorno, su cultura, sus tiempos, conforme al pacto y la ley de Dios, que es lo que hace todo profeta. La responsabilidad profética recaía sobre cada padre de familia, constituyéndolo en el profeta de su núcleo familiar. Se esperaba que cada israelita interiorizara la ley divina a tal grado que su discurso íntegro, en toda circunstancia temporal y espacial,
no importa tiempo ni lugar, constituyera una proclamación profética de la verdad de Dios, que es lo que es la función de profeta. El objetivo de Dios al entregar este pacto manifiesta de forma clara a través de Moisés mismo, se manifiesta, ¿no? Cuál era el propósito, ¿no? Y Moisés lo entendía muy bien. Eso es lo grandioso de esto, porque tenemos no solamente el mandato directo, sino que también vemos a un protagonista, como sería Moisés, entendiéndolo y actuando en conformidad a ello. Ante el intento de silenciar a Eldad y Medad, en Números capítulo 11 lo puede encontrar este episodio. Eran 70 ancianos que habían sido llamados para que ayudaran a Moisés en el oficio de juez, ¿verdad? De juzgar y digamos, de gobernar al pueblo en términos de la ley de Dios nuestro Señor, no en términos de Estado, y no se creó ningún Estado, no piensen en eso, porque el Estado no existe en las Escrituras. El Estado es una cuestión que tiene 200 años, 300 años, a lo más. Estamos en el contexto de que se van a establecer 70 jueces para juzgar digamos, a la nación, ¿no? En términos de lo que podemos ver en el libro de Jueces. Ojo ahí. Y fíjense que van 70 hombres que han sido seleccionados por el pueblo, ¿verdad? Para que se juntaran con Moisés. Y resulta que Eldad y Medad no llegaron. No llegaron. Entonces, no llegaron y resulta que Dios nuestro Señor desciende en las nubes, nos dice el texto bíblico, y conversa con Moisés y toma el espíritu que tenía Moisés, que es el Espíritu Santo, y lo derrama en los 70 ancianos, entre los cuales no estaba Eldad y Medad. Lo derrama en ellos y empiezan a profetizar, ¿verdad? ¿Y qué es profetizar? No es balbucear ni hacer cosas extrañas. Empiezan a aplicar la ley de Dios, a enseñar la ley de Dios y a juzgar, digamos, todas las cosas conforme al pacto y a la ley de Dios, a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente un chico, que me parece que es Josué, el texto, yo todavía no tengo claro si es Josué o no, porque hay una parte que pareciera ser que es otro chico distinto y de repente Josué aparece. No estoy seguro, pero parece que es Josué. Supongamos que es Josué. Resulta que Josué pilla a Eldad y Medad profetizando fuera del tabernáculo, no había seguido digamos, el debido procedimiento, la investidura, no la habían tenido, y estaban profetizando. Había Dios entregado el espíritu a Eldad y a Medad, ¿no? Y este chico quería silenciar a Eldad y Medad por profetizar fuera de los confines del tabernáculo. Fíjense esto, fuera de lo que podríamos llamar hoy en día la cobertura o la legitimidad o los que son ordenados de los que no son ordenados, los que predican, los que se dicen ser pastor pero no han sido ordenados, y los que sí fueron ordenados legítimamente. Podríamos decir como una analogía, ¿verdad? Con nuestro tiempo. Entonces este chico fue a denunciarlos contra Moisés, o sea, a Moisés, perdón, y fíjense lo que les dice Moisés, ¿no? Que nos revela esta réplica que le da Moisés a este chico, revela el núcleo del propósito divino que Moisés había entendido. Le responde retóricamente a Moisés: ¿tienes tú celos por mí? Y afirma: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Números capítulo 11, versículo 29, ¿no? Este texto revela cuál era el propósito de Dios, pero que ya se veía que iba a ser rechazado por el pueblo de Dios, ¿no? Pero era el deseo de Moisés, que él entendía que ese era el propósito, ¿no? De Dios. Esta declaración de Moisés no debe ser vista como un mero anhelo piadoso que no se iba a cumplir. No, en realidad representa la declaración del designio original de Dios, un pueblo tan imbuido de su palabra y lleno de su espíritu, que cada uno de sus miembros declarase, mejor dicho, profetizara, ¿verdad?, como un profeta de su palabra, de su verdad. Ese era el espíritu, ese era el objetivo, ¿no? Y Moisés lo entendía muy bien, pero Josué, o este amigo de Josué, no lo tengo muy claro, ¿no?
no lo entendía, lo vio más institucionalizado, lo vio como algo establecido por hombres, o sea, que hombres lo debían establecer, ¿no? O institucionalizar, mente, una estructura. Moisés dijo, no, aquí no hay estructura, aquí es Dios y su palabra, su pacto, no es una estructura que nosotros nos inventemos y formemos, no. No es así, hay que dejarlos que profeticen. Este evento es muy parecido a lo que pasó en los evangelios cuando otras gentes que no eran de parte de los discípulos de Jesús estaban echando fuera demonios y fueron los discípulos de Jesús a acusarlo, de decir, Señor, Señor, esto están echando fuera demonios en tu nombre y se los prohibimos. El mismo espíritu monopolista, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que quiere institucionalizar las cosas. Y Jesús, ¿qué le responde? Al igual que el Moisés, déjenlo, déjenlo. El que no está contra mí, conmigo es, ¿verdad? Así de simple, ¿no? Pero se presenta, por supuesto, paralelo a lo que hemos visto con los sacerdotes, con digamos, el sacerdocio y el oficio de rey, también ocurre en este oficio de profeta, ¿no? Se presenta una abdicación por parte de Israel. De manera paralela a la abdicación de los oficios sacerdotal y real, Israel renunció a sí mismo a su responsabilidad profética. La raíz etiológica de esta abdicación, uso la palabra etiológica para darle un poquito más de bonito, ¿no? Pero la idea es que la causa, ¿no? Es la causa, buscar la causa de esta circunstancia, del por qué abdicaron, ¿verdad? De esta abdicación se encuentra en el temor ante la santa presencia de Dios. En el monte Sinaí, cuando Dios se manifestó audiblemente para pronunciar los 10 mandamientos, la reacción del pueblo no fue de júbilo, sino de pavor. En lugar de aceptar el privilegio inconmensurable de escuchar directamente a su rey, suplicaron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo capítulo 20, versículo 19. ¿Cuál era el propósito de Dios? De que Dios le hablara a todo el pueblo y todo el pueblo recibiese la ley, el pacto, ¿no? Y actuaran como profetas, fuesen como Moisés. Ese era, digamos, el desafío al que estaba llamando al pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo? No, que sea Moisés nuestro profeta. Dicho acto constituyó una renuncia formal a su vocación profética. Aquí lo encontramos, en Éxodo capítulo 20, versículo 19. Optaron por la seguridad de un mediador humano en detrimento de la abrumadora responsabilidad de permanecer en la presencia de un Dios santo y de ser los portadores directos de su palabra. Gran responsabilidad, pero también gran privilegio que renunciaron. Gran responsabilidad que tienes tú y que tengo yo. Gran privilegio que tienes tú y también que tengo yo. Pero responsabilidad, ¿no? Al distanciarse de la voz divina, renunciaron al oficio. Como consecuencia de que la nación en su conjunto rehusara constituirse como profeta, Dios en su gracia providencial, al igual que lo hizo con el sacerdocio y con el oficio de rey, instituyó el oficio del profeta especializado, lo podríamos llamar aquí, no uso el concepto especializado, como para distinguir de este oficio que Dios había entregado para todos. Bueno, no lo quieren, entonces vamos a tomar a unos profetas de entre ustedes. Pero este no era el propósito original, a lo mismo que pasó con el sacerdocio, como pasó con el tema de los reyes. Un profeta especializado como una medida de carácter provisoria, ¿no? Provisoria. Y aquí escribí mal esto. Aquí lo estoy arreglando. Y un tipo, este profeta, iba a presentarse como un tipo del profeta que había de venir. Lo mismo que vimos con el caso de los sacerdotes y el caso de los reyes. Eran un tipo del antitipo de nuestro Señor Jesucristo, quien sería y es nuestro sacerdote, nuestro rey y nuestro profeta, ¿no? Y en él somos constituidos sacerdotes, reyes y profetas, como ya lo hemos establecido con respecto al oficio de sacerdote, y lo hemos visto con respecto al oficio de rey, y ahora lo vamos a ver con respecto al oficio de profeta.
¿no? Entonces, en su gracia providencial, Dios nuestro Señor instituyó el oficio del profeta especializado como una medida de carácter provisional y un tipo del profeta que había de venir. Figuras como Samuel, Elías, Isaías y Jeremías no emergieron como parte del plan primario de Dios, sino que su existencia se tornó necesaria debido a la dureza y rebelión del pueblo. Samuel cumplía un rol de juez, algo así como una especie de rey pequeñito, un juez, ¿no? Pero también cumplía un rol como profeta, también un rol como semisacerdote, ¿verdad? Y un rol bueno, los tres, ¿no? Tenía prácticamente los tres, pero básicamente era un profeta del Señor. Su función consistía en reconvenir a una nación apóstata. ¿Qué es lo que hacía el profeta? Llamar a la nación al arrepentimiento, a que vuelvan al pacto, ¿no? Como diría Isaías, al pacto y a la ley, si no hablasen o no viviesen conforme a al pacto y la ley de Dios, no les va a amanecer, no van a entender nada, la oscuridad está gobernándolos, ¿no? Entonces, estos profetas emergieron como parte no emergieron como parte del plan primario de Dios, sino que su existencia se tornó necesaria debido a la dureza y la rebelión del pueblo. Su función consistía en reconvenir a una nación apóstata, exhortándola a retornar a la misma palabra que, como colectivo, como nación, ¿verdad? Y obviamente también como individuos, habían sido comisionados a custodiar, proclamar y aplicar, como hemos visto en los textos que ya hemos revisado en los 3 videos, en los 2 anteriores y en este. El profeta se convirtió, por tanto, en la voz externa de un pacto que debió haber sido la voz interna de cada israelita. Y como le gusta hoy a los eclesiólatras, ¿verdad? Aquellos que dicen que no, yo voy a la iglesia, les gusta separarse eso para liberarse de esa responsabilidad de no ser iglesia, ¿verdad? De no ser sacerdote, rey y profeta. Es más fácil que el pastor cargue con todos esos oficios, ¿verdad? Y yo simplemente actúe de forma pasiva, vaya, me siente y escuche, me somete y después me vaya a mi casa, haga mis cosas y vaya todos los días y sea pasivo, ¿no? Un calientacientos, nada más. Que es lo más cómodo que hay, por supuesto, que es lo que quisieron los israelitas. No, que tú, Moisés, nos digas y nosotros hacemos todo lo que tú digas, ¿verdad? Y lo mismo con el sacerdocio, lo mismo con los reyes. Nosotros queremos un rey que pelee nuestras batallas y que él decida todo y que nosotros le digamos amén. Esos son los castrados, así de simple, los castrados. Y en Cristo no estamos llamados a ser castrados, por supuesto. El oficio de profeta especializado vino a ser, por tanto, un tipo de Cristo inaugurado con Moisés mismo. El mismo Moisés fue el primer profeta de Israel. Fue a través de Moisés, el mediador del antiguo pacto, que Dios estableció la promesa fundamental de este oficio tipológico. Dice así, el Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. ¿Qué somos los cristianos sino esto, profeta? Tenemos la palabra más segura, la palabra infalible, perfecta, santa, poderosa, ¿no? Estamos llamados a proclamarla. Somos profetas. Los israelitas habían abandonado este privilegio. Cada profeta subsiguiente después de Moisés, desde Samuel hasta Juan el Bautista, pasando por todos los profetas, funcionó dentro de este paradigma, sirviendo como un recordatorio de esta promesa y una prefiguración imperfecta del profeta final, nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento lo identifica explícitamente como aquel de quien Moisés habló. En Hechos capítulo 3, versículo 22 al 23 podemos ver eso. Mientras que Moisés y los profetas fueron siervos que hablaron la palabra de Dios, de Cristo también, por supuesto, Cristo es el Hijo. Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 6, Hebreos en el capítulo 3 nos muestra que Jesucristo es mayor que Moisés, ¿verdad? Cristo es el Hijo, que es la palabra hecha carne, como nos enseña el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. Su autoridad no es delegada de la misma manera. No es como que el profeta recibe la palabra de Dios y con la autoridad de la palabra de Dios habla, que es lo que debería hacer todo cristiano. Cuando el cristiano habla conforme a la palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios, porque es simplemente un mediador. No es que
no es que yo cuando diga una palabra conforme a la ley de Dios, yo tengo una autoridad intrínseca, sino que la autoridad está en la palabra y por tanto se debe hacer caso a lo que digo. No en virtud de mi autoridad, como si yo tuviese una jerarquía o algo, sino en virtud de la palabra de Dios. Cualquier pequeñito en el reino de los cielos que diga lo que dice la palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios. Ese es el fundamento de un profeta. Su autoridad entonces no es delegada a la de Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada, ¿no? No es delegada de la misma manera que con los profetas y que con nosotros, ¿no? Él habla con autoridad inherente, como quien tiene verdadera autoridad, como lo reconocieron los mismos israelitas, como la fuente misma de la revelación divina, siendo así la consumación y el fin del oficio profético especializado, ese oficio del antiguo pacto, ¿no? Que surgió debido a la apostasía de Israel, ¿no? En el antiguo pacto. Y por tanto ese oficio especializado dejó de ser, ¿no? Pero lo reemplaza algo nuevo. Si bien todos somos profetas, ya vamos a ver, existe el don de profecía que el Dios el Espíritu Santo entrega a su iglesia. Ya vamos a ver al final, vamos a hablar de ello. Veamos ahora la restauración en el Nuevo Israel. Ya vimos que el Nuevo Israel tiene oficio, todos y cada uno de los creyentes tiene el oficio de sacerdote, y todo y cada uno de los creyentes tiene el oficio de rey. Y también vamos a establecer que todo y cada uno de los creyentes tiene el oficio de profeta. El advenimiento de Jesucristo, el profeta prometido, según nos vimos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, y en Hechos capítulo 3, versículo 22, el verbo encarnado, ¿no? en el Evangelio de Juan, y el subsiguiente derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, como profetizó Joel, no solo efectúan una restauración, sino que llevan a su cumplimiento y universalización el oficio profético de un modo que excede incluso el ideal que tenía en mente Moisés, ¿no? Porque es un espíritu que se iba a quedar, digamos, para siempre en cada hombre o mujer que confesaba que Cristo es Señor. El profeta Joel anticipó esta era, declarando la promesa divina: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ojo ahí con los patriarcalistas que dicen que las mujeres no pueden profetizar. Sí, tienen una vocación de sacerdocio, de reyes y de profetas. No hay distinción acá, ¿ya? Dicha promesa no se circunscribe, bueno, la cita de Joel es en Joel capítulo 2, versículo 28, para que quiera leerlo. Dicha promesa no se circunscribe a un grupo selecto. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En la iglesia no hay profetas y cristianos, sacerdotes y cristianos, reyes y cristianos. No. Todos, 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 todos son sacerdotes, reyes y profetas, ¿no? En ese orden, porque la Biblia lo pone así, pero da lo mismo el orden, ¿no? Dicha promesa no se circunscribe, por tanto, a un grupo selecto, sino que se extiende a toda carne, como dice Joel, a todos los que confiesen que Jesucristo es Señor, disolviendo las distinciones de edad, género y condición social. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, al citar a Joel, asevera: esto es lo dicho por el profeta. Y se derramó el Espíritu Santo en todos, hombres y mujeres. Hechos capítulo 2, versículo 16. El anhelo expresado por Moisés había alcanzado su consumación. Ese anhelo de Moisés le dijo a Josué: hijo, ojalá que todos los israelitas profetizasen y en todos se derramase el Espíritu de Dios. Ese era el anhelo de Moisés, porque a eso apuntaba el pacto y la ley de Dios nuestro Señor, ¿no? Por tanto, el anhelo expresado por Moisés había alcanzado y ha alcanzado su consumación en la iglesia, en el Israel de Dios. La totalidad del pueblo de Dios había recibido el Espíritu y con ello la capacitación para ejercer el oficio profético. ¿Quedó claro, no? En el nuevo pacto, por consiguiente, cada creyente es reinstaurado en este oficio. Todo creyente ahora tiene el deber y por supuesto, lo podemos ver como un privilegio, pero principalmente el deber de ser profeta.
La función profética en el nuevo pacto ya no consiste en la recepción de nuevas revelaciones canónicas, ¿no? Que, como vimos anteriormente, era en momentos muy específicos de los profetas en el Antiguo Testamento, y no cualquier profeta, y no siempre al mismo profeta, ¿no? Muchos profetas profetizaron, pero no siempre eso fue palabra canónica, que sería parte del canon de la palabra de Dios. No, fue partes muy particulares. La función profética en el Nuevo Testamento ya no consiste en la recepción de nuevas revelaciones canónicas, esas ya no se dan, puesto que poseemos la palabra de Dios en su forma final, completa e infalible a través de las Sagradas Escrituras, como nos enseña Hebreo capítulo 1, versículos 1 al 2, y 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. En cambio, nuestro deber profético, facultado por el Espíritu de verdad, según el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13, consiste en la proclamación y aplicación de esta palabra ya revelada a la totalidad de las esferas de la vida, en todos los ámbitos de la vida. La Gran Comisión constituye nuestro mandato profético, escuche bien, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la función de profeta. Si usted va a evangelizar, usted está haciendo una función de profeta, aplicando la palabra de Dios, juzgando con la palabra de Dios, anunciando la palabra de Dios, que es la función de todo profeta, como nos enseña claramente y nos manda nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20. Somos en esencia la voz de nuestro Rey, con el encargo de articular su verdad ante el mundo. Y con articular quiero decir conocer la palabra de Dios, estudiarla y transmitirla al mundo, enseñarla al mundo, aplicarla al mundo según las necesidades que veamos que son necesarias de aplicar, ¿no? Las palabras, la ley, el pacto, en qué cosa debemos aplicarlo, nosotros debemos discernir y enseñarlo, ¿no? Como es mi caso personal, perdonen que sea autorreferente, pero en mi caso personal yo estoy viendo que mi llamado como profeta, como todo cristiano, pero mi llamado específico como profeta es aplicar el pacto y la ley de Dios a la mentira del Estado, a la mentira de la política y a la mentira, por supuesto, de la eclesiología actual, ¿no? Estamos simplemente anunciando la palabra de Dios, por tanto eso se hace con una responsabilidad grandísima, porque si obviamente uno lo toma de broma o de chaqueteo, terrible para el que lo emite, ¿no? En ese sentido hay que ser responsables. Entonces, somos en esencia la voz de nuestro Rey, con el encargo de articular su verdad ante el mundo, demoliendo las fortalezas del pensamiento humanista y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como nos enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. La soteriología, por tanto, implica intrínsecamente una comisión profética. Si usted predica para que se convierta a alguien, usted está actuando como profeta. La redención es otorgada con el propósito de la proclamación, que se proclame que Jesucristo es Rey y se anuncie su palabra y se enseñe a obedecer todo lo que Cristo ha ordenado. ¿Y qué es lo que ha ordenado? Lo encontramos en su palabra, en las Santas Escrituras. Terminamos entonces señalando lo que ya habíamos hablado anteriormente, anunciado, ¿verdad?, que íbamos a hablar, que vimos que en el Antiguo Pacto existía el profeta, el oficio de profeta especial, específico, ¿no? ¿Cómo es que le habíamos llamado? Ya se me olvidó, que es un concepto que, que me lo inventé ahora, ¿no? Especializado, ¿no? Profeta especializado. Lo que debemos entender con la diferencia entre el profeta especializado y en el Nuevo Testamento, que sí hay un profeta que podríamos decir especializado, no es el mismo, son distintos, ¿no? Pero obviamente tienen paralelismo, pero este profeta especializado jamás va a poder tener una revelación directa, escrita, que se pueda añadir al canon. Ya no tiene esa función porque ya ha sido cerrado el canon, la palabra, ¿no? Las Santas Escrituras. Y por tanto la posesión universal del oficio profético no anula en la iglesia, a pesar de que todos los creyentes son profetas, no anula la distribución soberana de dones específicos por parte del Espíritu Santo, porque claramente, así como las Escrituras revelan claramente que somos profetas, el Nuevo Testamento también nos dice que hay un don de profeta, que el Espíritu Santo otorga no a todos,
El apóstol Pablo enseña que, si bien todos formamos un solo cuerpo, Cristo ha concedido dones a los hombres y entre ellos designó a algunos como profetas, como Efesios capítulo 4, versículo 11 nos habla. ¿Con qué objetivo? Para la edificación de la iglesia. Este don de profecía, según se nos muestra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, no debe entenderse como la recepción de nueva revelación canónica, sino como una capacidad extraordinaria otorgada por el Espíritu Santo, para aplicar la palabra ya revelada con una penetrante agudeza y discernimiento. El creyente dotado de este don posee una especial habilidad para interpretar los signos de los tiempos, como hablaría nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 3, a través del lente infalible del pacto y la ley de Dios. O sea, un profeta, Dios nuestro Señor, que tiene el don, que le entrega el don a este hermano, ¿no? Tiene la capacidad de discernir de una manera más profunda, porque le ha sido dado por gracia, no porque el tipo sea, digamos, la gran cosa, sino que es por gracia, como todas las cosas que tenemos en realidad, que eso nos ha sido dado, no hay nada de lo que nos podamos enorgullecer, todo nos ha sido dado, pero tiene este hermano tiene esa capacidad de interpretar y de ver el mundo y de analizarlo con el pacto y la ley de Dios y de juzgar su realidad y de ver, anunciar lo que, oye, más o menos predecir, no decir que sabe el futuro, sino que predecir si continuamos de esta manera o si esto sigue así, vamos a terminar de esta manera. ¿Por qué? Porque el pacto nos enseña esto, ¿verdad? Entonces, a través del lente infalible del pacto y la ley de Dios, este hermano juzga su tiempo de una manera más profunda. Su función es analizar la trayectoria de, ya sea una familia, una iglesia, una nación, lo que sea, un hombre, lo que sea que esté pasando, un evento, ¿verdad? Y diagnosticar su condición a la luz de las bendiciones y las maldiciones del pacto, como nos enseña Deuteronomio capítulo 28. Esta función la deberíamos cumplir todos nosotros, ¿verdad? Pero hay algunos hermanos que Dios el Espíritu Santo le otorga este don, ¿verdad? Para reforzarnos, para guiarnos en un juicio más claro como profetas, y declarar con claridad y autoridad las consecuencias inevitables de su obediencia o rebelión conforme al pacto. Así, este don sirve para edificar, exhortar y consolar a la iglesia, como enseña 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, armando a la iglesia, armándola con una comprensión profunda de la voluntad de Dios para su tiempo, ¿no? Comúnmente estos profetas siempre actúan fuera de lo que podríamos llamar la iglesia institucional. Lamentablemente así es. Bueno, mis hermanos, espero que haya quedado claro este mini estudio que hemos hecho, la trilogía, el oficio sacerdotal, real y profético de todo cristiano, pero todo, no es alguno, no, todo cristiano. Usted, yo y todo aquel que confiese que Jesucristo es Señor, debe empezar a desarrollar su oficio como sacerdote, rey y profeta, en los términos que hemos revisado, ¿no? Y empezar a profundizarlos, por supuesto, según lo que dice la Escritura. Un abrazo, mi hermano, que Dios les bendiga. Chao, chao.